cómo vamos a continuar entonces trabajando de aquí en adelante. Vuelvo y les repito, pues que aquí en adelante más que todo lo que vienen son ya actividades. Yo ya les expliqué prácticamente todo lo que tenían que explicarles y todo lo que deberían saber ustedes de acuerdo a este segundo periodo, cosa que pues espero que haya sido muy enriquecedor para ustedes porque como se dieron cuenta ustedes es bastante la temática, son bastante las cosas que ustedes se pueden encontrar ahí en términos de biomoléculas y demás cosas. Y bueno, la intención es que ustedes se vayan un poquito más, em, sepan un poquito más acerca de esto. Pues de pronto no es tanto la situación de que se lo graben y mejor dicho, que yo les pregunte a ustedes en una prueba por competencias, usted me responda al pie de la letra todo lo que yo le dije, sino que simplemente tenga usted una información que sea útil más bien para su vida. Y me parece que estos temas de nutrición son muy, pero muy importantes precisamente para esto, para entender cómo nos podemos cuidar nosotros a través de todo este tipo de conceptos que son las biomoléculas. ¿Listo? Entonces voy a unirme aquí por medio del otro computador. Entonces a través de este otro computador les voy a transmitir entonces lo que está pendiente para la clase del día de hoy. ¿Vale? Bueno, perdóname un momento chicos, que es que estoy esperando una llamada. Profe, ¿por qué se quedó callado? Que porque está esperando una llamada o algo así. Gracias. No, 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 tranquila. Ya les aviso aquí a los muchachos. Muchachos, me hacen un favor, me regálenme porfa 5 minuticos, qué pena con ustedes, que es que estoy en una llamada muy importante, ¿vale? Ya les sigo hablando, ya continuamos en clase. Gracias, muchachos. Sí, 4:40. Permíteme un momentico, reviso algo aquí. Pero no, porque es que tengo que pasar por Kennedy. Kennedy tiene restricción a la de vuelta. Entonces yo creería, mañana me dices 2 de la tarde.
A las 2 de la tarde. Sí, regálame la de las 2 de la tarde, por favor. ¿Listo? Ok, ok. Bueno, listo. Detrás de la oreja. ¿Retroauricular es que le llaman? Zona retroauricular. Izquierda. Ok. Sí, sí, no, tranquila, en eso no se preocupe. Listo. Ok. Listo, vale. Sí. Listo, vale, vale. Bueno, igual, muchísimas gracias. Es un merece muy amable. Bueno, vale. Chicos, qué pena, estaban escuchando. Sí, profe. Bueno, no, qué pena con ustedes. Creo que el viernes no nos vemos. Por Eso por... la... Sí, sí, el viernes. Pues, no quería que ustedes escucharan, pero ya creo que ya escucharon. No me percaté. Si me pueden hacer el favor de olvidarse de eso. Profe, ¿usted cómo sigue eso? No se preocupe, profe. No, pues ya está estaba muy inflamada. Y esta semana que tuve cita con el cirujano, me aceleraron todo. Entonces, pues me tienen que operar. Entonces, Pues, pues, profe, espero que le quiero. vaya bien. No, yo sé que sí. Yo sé que sí. Eso me va a ir bien. Ustedes se van a dar cuenta que ahí me van a tener por ahí el miércoles de la próxima semana fregándole la vida. Si no, pues de todas formas ahí les dejo sus tallercitos, sus trabajos, para seguirles fregando la vida. Bueno, bueno, chicos. Entonces, espérenme ahí un momentico, que ahora pues me toca llamar a informar al colegio. Entonces ya vuelvo con ustedes, discúlpenme, de verdad discúlpenme, no quiero interrumpirle la clase, pero ustedes saben que no me gusta, pero pues es que esto ya son cosas mayores, entonces me toca, ¿vale? Regálame en un momento, por favor. Pero todo sea por su salud. Vale, muchas gracias.
Listo, chicos. Entonces, pues ahora sí nos continuemos aquí con una parte de la clase. Entonces, espérenme un momentico, ya empezamos entonces aquí con la presentación y continuamos entonces con nuestra temática. Les digo pues que, como les dije, pues lo del tema de hoy es relativamente corto, que son toda la parte de las vitaminas. No son, perdón, no son muchas, son solamente 8, 5, son 13 vitaminas, 14 vitaminas, incluyendo una que se denomina falsa, y pues ya vamos a ver entonces qué serán la parte de las vitaminas, ¿vale? Entonces, vitaminas. Básicamente, entre ellas, entonces tendremos la clasificación y pues decimos que son vitaminas a todas esas sustancias que poseen un grupo amino, pues realmente no todas las vitaminas poseen el grupo amino, pero pues esa fue como la primera indicación que dieron siempre que una vez establecieron pues todo ese tipo de sustancias e identificaron la naturaleza de ellas. Son sustancias orgánicas que se encuentran presentes en la naturaleza y que son indispensables para sostener el equilibrio en términos de la salud del cuerpo. Entonces, cuando ustedes se encuentren con todo este proceso de las vitaminas, se van a dar cuenta que las vitaminas tienen una serie de funciones que pues ya valdrán la pena no solamente por procesos nutricionales, sino también por procesos de tratamiento frente a algunas enfermedades como el cáncer. Entonces, ya nos vamos a dar cuenta aquí de qué es lo que se trata. Entonces, lo más importante de tener en cuenta es que aunque aquí dice que tiene una función en específico, no es solamente una función, son múltiples funciones, son múltiples cosas las que cubren las vitaminas, entonces ya ahorita se van a dar cuenta ustedes a qué hago referencia, y la carencia de cada una de ellas puede llegar a causar enfermedades en el cuerpo, de ahí entonces que hablamos de las vitaminas verídicas y de las vitaminas falsas. Entonces, cuando se habla de una carencia, pues estamos hablando del bajo consumo, es decir, una hipovitaminosis. Ese es el término técnico que utilizamos tanto en ciencias naturales como lo utilizan también los médicos en medicina, que es la baja concentración de vitaminas a nivel corporal. Entonces, esto genera también una carencia en los problemas de salud y pues evidentemente se tienen que tomar, en este caso, como se tienen que ingerir de un medio externo que son los alimentos. En el caso de nosotros como seres humanos, pues vamos a tener una cantidad de vitaminas que tenemos que consumir. Existen otros organismos que no tendrán las mismas necesidades, como es el caso, por ejemplo, de los grandes felinos, que usted difícilmente va a consumir, va a ver consumiendo un felino alguna fruta como la mandarina o la naranja, porque sus cantidades o las concentraciones de vitamina C que necesitan ellos a nivel corporal no hacen que sean necesarios, es decir, lo que para nosotros es vitamina C, para ellos no sería una vitamina porque simplemente no la necesitan a nivel biológico. ¿Listo? Lo mismo, por ejemplo, para un tiburón. Entonces, los tiburones, ellos, digamos, si lo adquieren es porque se los proporcionó otro animal y aún así ellos no tienen la necesidad tampoco de consumir una fruta cítrica para poder realizar el proceso metabólico que depende, por ejemplo, de la vitamina C. Pero eso no quiere decir que otro tipo de vitaminas no sean necesarios para ellos porque en últimas, dependiendo de la necesidad de cada organismo, vamos a tener unas vitaminas muy en específico, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que cada vitamina tiene múltiples funciones específicas y que pues generan es básicamente el equilibrio a través de esto, que está en la última parte de la diapositiva, que dice hipovitaminosis, que sería la misma avitaminosis, y la hipervitaminosis, que sería un consumo excesivo. Ya también nos vamos a dar cuenta que no todas las vitaminas generan un proceso de hipervitaminosis y que en el caso de la vitamina falsa, tampoco se va a generar un problema ni de hipo ni de hipervitaminosis. De hipo no, pero de hipervitaminosis sí, en el caso de que se llegue a consumir mucho. Básicamente aquí las clasificamos en dos, entonces hablamos de las vitaminas liposolubles y las vitaminas hidrosolubles, cada una tiene una serie de características, dentro de las cuales las liposolubles las podemos definir como vitaminas que se solubilizan principalmente en grasas o se solubilizan en aceites, mientras que las vitaminas hidrosolubles son aquellas vitaminas que se solubilizan principalmente en agua. Mientras que unas se almacenan principalmente en el hígado, que es el caso de las vitaminas liposolubles, es decir, que vamos a hablar de un almacenamiento en ellas, y de ahí, por ejemplo, las problemáticas de consumir vitaminas en exceso, como por ejemplo la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K, la vitamina A, pueden llegar a generar inflamaciones en el hígado. Entonces, esa inflamación en el hígado o esa inflamación en el tejido adiposo del hígado lo que puede llegar a generar es otras enfermedades cuando se consumen demasiado.
De ahí también entonces la necesidad de restringir o de limitar un poco el consumo del huevo, porque hay personas que consumen huevo todos los días y precisamente este tipo de consumos es lo que pueden llegar a generar este tipo de inconvenientes, ¿no? Que evidentemente cuando se consumen de una manera excesiva, pues el problema termina siendo otro, que es enfermarse por ya consumir demasiado. Se almacenan en el hígado porque ustedes saben que el hígado es un órgano administrador de todas las reservas energéticas del cuerpo y las reservas nutritivas del cuerpo, entonces por eso ellas también se van a tener que almacenar principalmente ahí y conforme una persona disminuya la cantidad de vitaminas que estará consumiendo a nivel corporal, pues lo que va a hacer en este sentido biológico va a ser disminuir precisamente toda esa cantidad de vitaminas que tiene acumuladas en el hígado, repartiéndolas por el resto del cuerpo. No es necesario el consumo diario, entonces en eso vuelvo y soy reiterativo. Dentro de las vitaminas se conocen 5 vitaminas, 4 que son verídicas o reales y una que es una falsa. Este es el caso de la vitamina F. Quiere decir que es vitamina falsa o la denominan como vitamina falsa porque ella aporta al cuerpo y aporta condiciones biológicas benéficas para el cuerpo, más sin embargo, si se restringe su consumo, no pasa absolutamente nada. Por eso es que cuando usted ve eventualmente ve de pronto por ahí algún tarro de complejos vitamínicos, difícilmente le va a aparecer la vitamina F. ¿Listo? Entonces, estas se regulan a través de las nutriciones y de las dietas equilibradas. Por el otro lado, pues dentro de las hidrosolubles, entonces tenemos que este tipo de ingestas o este tipo de vitaminas corresponden o tienen inferencia directa en procesos metabólicos, por ejemplo, síntesis de proteínas, por ejemplo, alimentación de los glóbulos rojos, estabilización de los glóbulos rojos. Bueno, ya ahorita los vamos a ver para que ustedes lo tengan un poquito más claro. Se denominan como hidrosolubles porque se solubilizan en agua, valga la redundancia, y algunas de ellas, bueno, la mayoría de ellas son fotosensibles y termosensibles. ¿Qué quiere decir fotosensibles y termosensibles? Que si yo las caliento, la voy a dañar, y si yo la enfrío, perdón, y si yo la pongo en la luz, pues también se va a dañar. Es decir que, mire, yo se los decía a sus compañeros de grado 11 del año pasado y creo que se los puedo volver a repetir a ustedes sin temor a equivocarme. Y si no, pues ojalá que este video nunca llegue a los señores de Cifrut. Pero ese dichoso cuento de Cifrut, que lo que le vende a uno a través del nombre es unos altos contenidos de vitamina C, es completamente falso porque lo venden en un frasco que es completamente transparente y ese frasco transparente lo que hace es permitir toda la permeabilización de la radiación ultravioleta, lo que hace que la vitamina C se dañe tarde o temprano. Aún así, si lo están utilizando, lo están haciendo mal porque en lo que deberían envolverlo debería ser en un frasco de color ámbar, pero ya sabemos que incluso el tema de los envases Tetra Pak pues generan también una serie de problemáticas para el medio ambiente bastante complejos. Entonces, es muy importante tener en cuenta que ellas son fotosensibles, termosensibles, y las caliento, las daño. Por ejemplo, a veces ponernos a consumir también, a hervir los juguitos para tratar de conservarlos más tiempo, pues es benéfico porque se conserva el jugo más tiempo, pero finalmente la vitamina C se termina perdiendo. Entonces, es como una consecuencia de... Entonces también hay que tener en cuenta que, bueno, que ellas tienen un efecto sobre el sistema nervioso, también generan capacidad para tener una sensación en el estado físico y en el estado emocional. Y entre ellas, pues vamos a tener básicamente lo que se denomina como la vitamina C, que es quizás la más reconocida, y todas las vitaminas del complejo B, que pues en este caso ustedes estarán dándose cuenta que son 2, 4, 6, 8, 9 vitaminas del complejo B. ¿Listo? Al igual que en el caso de la F, pues podrá existir, por ejemplo, la B4, podrá existir la B10, podrá existir la B11, pero en este caso, si yo delimito el consumo de B10 o B11, pues no voy a tener ningún efecto en el cuerpo ni me voy a enfermar precisamente por la ausencia de alguna de estas vitaminas. Entonces también hablaríamos ahí de unas vitaminas que se denominan como falsas, ¿vale? De otro lado, entonces, también tenemos a lo que se denominan como las vitaminas liposolubles. Bueno, entonces ahora sí vamos a definir las vitaminas liposolubles, discúlpenme. Dentro de ellas, entonces, está la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E. Luego viene la vitamina K y ya vamos a ver cuáles son las funciones de alguna de ellas. Dentro de la vitamina A, entonces la denominamos como vitamina A o retinol, que está directamente ligada a algo que ya habíamos mencionado en la clase anterior, que son los betacarotenos, y los betacarotenos los vamos a encontrar principalmente en alimentos como la zanahoria o como la uyama.
Es importante, y aquí es uno de los ejemplos cuando les decía que es importante delimitar el consumo, sobre todo en los neonatos, es decir, en los recién nacidos, porque a veces las mamitas consumen también muchos betacarotenos y pues ustedes saben que las mamás lo que hacen es transmitir muchos de esos nutrientes precisamente a través de la leche y pues de pronto podríamos estar teniendo alguna situación pues excesiva precisamente por el consumo de betacarotenos y sobre todo también en la alimentación inicial o en la alimentación complementaria, en el caso de los bebés, que es de esa manera en la que la denominan. Cuando en la alimentación complementaria se generan o se les tiende a dar mucho a los bebés auyama, zapallo o zanahoria, que esas es como las primeras sopitas o cremitas que les están dando a los bebés, el problema termina siendo que esa cantidad de, de sopas que se les pueden dar, se les están dando, si se genera mucho aumento en el caso de ellos, puede llegar a generar un problema que se denomina como la eitericia, en donde usted termina notando que el bebé genera en principio, y es un síntoma de alarma, cuando generan una coloración amarilla, tanto en la parte o en el tejido blanco del ojo, también en las palmas de las manos y las palmas de los pies. Entonces, por eso es importante disminuir en el caso de ellos ese tipo de vitaminas para que no vayan a generar ningún tipo de inconveniente. Son Profe, importantes. pero ¿por qué? Cuéntame. ¿Cómo? ¿Por qué es tan malo? O sea, Porque genera una inflamación en el hígado. Entonces el hígado, como se encarga y se inflama tanto, entonces en el caso de un bebé puede ser incluso hasta doloroso para él. Y cuando no tiene cómo almacenarlo, pues tiene que regarlo por el resto del cuerpo y en ese caso es la ictericia, que entonces esa tonalidad o esa coloración amarilla que se le o que se empieza a hacer evidente en los bebés es precisamente producto de una acumulación excesiva en el hígado de este tipo de alimentos. Entonces, el principal problema con todas las vitaminas liposolubles es la inflamación que pueden llegar a generar en el hígado cuando ellas se consumen de forma excesiva. ¿Listo? Y de ahí vienen otras patologías. Por ejemplo, la ictericia del color amarillo es otra patología. ¿Bien? sí, profe, gracias. ¿Listo? Bueno. Entonces, pasamos a la vitamina D, también denominada como vitamina D, es que estoy esperando a que cambie la diapositiva ya. Listo, la vitamina D, también denominada como calciferol, es una vitamina liposoluble también que se descubre durante la Segunda Guerra Mundial. Este caso es curioso porque resulta que cuando estaban los alemanes desarrollando pues todo los procesos de investigación a punta de pues a punta de judíos y de latinos, porque era lo que utilizaban, pero precisamente todo lo que no correspondiera a la dichosa o mencionada raza aria, pues ellos lo que utilizaban era estas personas para experimentar. En algunos casos empezaron a dar cuenta que las personas, tras la ausencia o tras el consumo disminuido de la vitamina D, lo que empezaban a presentar es una enfermedad denominada como el raquitismo. Ese raquitismo implicaba que estas personas se les malformaban los huesos y generaban unas torsiones en los huesos, precisamente producto de todo este tipo de ausencia de vitaminas. En otros casos curiosos, también les daban alimentación normal, pero los mantenían sometidos a unas condiciones en donde no les daba nada de luz, y eso generaba, perdón un momento, y eso generaba que en este caso, pues que ellos igual, al no tener una activación de la vitamina D a través de la luz ultravioleta emanada por el sol, evidentemente no se iba a generar no iba a generar la vitamina D con ningún tipo de reacción a nivel biológico. Esto básicamente lo que quiere decir, o lo que implica de manera implícita, es que técnicamente podríamos decir que nosotros también como seres humanos tenemos un solo proceso, que es el proceso de activación de la vitamina D a través de la luz solar. O sea, que quiere decir que nosotros no seríamos del todo heterótrofos, sino que me atrevería a decir, y refutando todo lo que dicen los biólogos, y yo sé que más de un biólogo se me podría ir encima, pero desde el fundamento químico, también podríamos decir que los seres humanos realizamos un solo proceso, que sería, que sería autótrofo, que sería en este caso pues a través de la luz del sol, que sería la vitamina D, porque a veces nosotros la consumimos, pero no es tan necesario el consumo si no vamos a tener una exposición adecuada a la luz. De ahí que es importante, y se van a dar cuenta ustedes que por lo menos en estos adultos mayores, cuando ellos, más de uno, que pues en este momento hay que considerar que todos están casi que encerraditos,
pero cuando más de uno empieza a salir a la calle, pues va a tener unos serios problemas precisamente de biosíntesis de vitamina D y de procesos de descalcificación derivados precisamente de la ausencia de la luz solar. Bien, entonces eso también para que lo consideremos un poquito y así no lo saquemos a la calle, por lo menos si tenemos abuelitos en nuestras casas, obliguémoslos a que se hagan un ratico al lado de la ventana para que no vayan a tener ese tipo de inconvenientes, sobre todo a las 10 de la mañana. ¿Sí? Profe, pero es que en la ventana a las 10 de la mañana no da el sol, listo, entonces a las 4 de la tarde, que yo supongo que a esa hora le daría. Entonces, es importante tener en cuenta siempre que la vitamina D va a estar, o se va a activar por medio de complejos como por ejemplo el calcio, es decir, que las mamás también proporcionan calcio y vitamina D en el proceso de lactancia, por eso también es importante que nosotros consumamos alimentos lácteos. Es importante también que es en las carnes de los pescados. Entonces, sobre todo lo que se denomina como el aceite de hígado de bacalao o la emulsión de Scott, no es que yo le esté haciendo propaganda, pero es funcional precisamente también para suplir ese tipo de necesidades. Además que tiene unos ácidos grasos que también pueden permitir curar algunas enfermedades o regular por lo menos la aparición de las mismas. De otro lado, entonces, nos encontramos con la vitamina E o tocoferol y la vitamina E o tocoferol es una vitamina que participa principalmente en mantener como la estructura de las membranas celulares, es decir, que va a nutrir las membranas celulares, va a nutrir el proceso de respiración celular, porque también va a estar implicada en un proceso bioquímico que vamos a ver el próximo semestre, que se denomina como la fosforilación oxidativa o respiración celular, y principalmente en aceites como por ejemplo el aceite de girasol, en los aceites de oliva, en las nueces, en los frutos secos, en general almendras, margarina, también la vamos a encontrar en el maní. Entonces, este tipo de vitamina es muy importante, por lo menos para nosotros a nivel biológico, porque nos va a permitir también mantener la piel. Algo que se me olvidó mencionar es que cuando una persona tiene eventualmente a través de la vitamina A alguna dificultad visual, que sea correctiva. En algunos casos, las personas la someten a un tratamiento con vitamina A o retinol para tratar de establecer, pues, restablecer principalmente la parte de la visión o digamos, tratar de mejorar principalmente los Profe, de los ojos. Cuéntame. ¿no dicen que la zanahoria también es buena para la vista? Sí, por eso está ahí. La vitamina A proviene precisamente de la zanahoria, ¿cómo es que se llama? De la uyama, del zapallo. Entonces ahí estaríamos hablando principalmente de eso. Por eso es que de ahí es donde la traemos. Yo no sé si ustedes se acuerdan que en alguna clase yo les decía los betacarotenos. Y en esos betacarotenos les decía, esta vaina lo sacan o lo descubrieron principalmente en la zanahoria. Por eso, y de pronto me corrigen ustedes mi pésimo inglés, pero por eso es que cuando yo hablo de betacarotenos en español, es técnicamente la traducción de carrots, creo que es que se dice así, no sé, corrigen ustedes, que son zanahorias en inglés. Obviamente si me va a escuchar en algún momento esta palabra, algún profesor de inglés me colgará, pero pues mi inglés es tan malo como el español de los norteamericanos. Entonces, de ahí en adelante, entonces tenemos que tener en cuenta precisamente que viene este proceso y es que sí, son muy funcionales precisamente para los procesos de la visión. Por eso, retinol es alusivo también a la retina. ¿Listo? Entonces ahí es donde estamos hablando, pero la molécula se llama los betacarotenos. Entonces, cuando hablamos de la vitamina D, ella también es utilizada, por ejemplo, para las personas que tienen cáncer en los huesos. Entonces, ahí les generan un tratamiento alternativo, les dicen, venga, en ese tratamiento alternativo, venga y tratamos entonces de ponerles unas inyecciones vía intramuscular, en muy pocos casos vía intravenosa, pero la mayoría ya son vía intramuscular. Y les dicen en ese proceso vía intramuscular, venga a ver, tratamos de disminuir por lo menos ese tipo de células con radicales libres que se están produciendo a nivel biológico dentro de los huesos. De aquí entonces, que por ejemplo la vitamina E también tiene una función muy, pero muy importante en la absorción también de lo que tendría que ver con el oxígeno, pero ella tiene una función principalmente en la piel, que es como mantener esos ácidos grasos que nos mantienen aislados también en la capa de la piel y que mantienen también un pH para que no todas las bacterias que nos puedan llegar a afectar nos lleguen a afectar de manera directa.
¿Listo? Entonces también es como una especie de sistema de defensa de esos ácidos grasos que nosotros tenemos en la piel. Lo más importante tener en cuenta de ella también es que ella es, ¿cómo les digo yo? O sea, ella la van a utilizar también en inyecciones subdérmicas para las personas que presentan cáncer en la piel. Entonces, en una inyección subdérmica de vitamina D tiene esa finalidad. De hecho, las inyecciones subdérmicas de vitamina D también fortalecen el cuero cabelludo para las personas a las que se les cae también bastante el cabello. Entonces, hay personas que se mandan a inyectar eso, pues como es una inyección en aceitico, es decir, una inyección que tiene ¿cómo es que se llama? Una viscosidad un poquito amplia, entonces puede llegar a generar dolor en algunas personas. No es densidad, es viscosidad. Discúlpenme, hago la corrección de próximo. Recordemos que siempre corregimos el término viscosidad con densidad. ¿Listo? Entonces, ahí es que estaríamos hablando de que ¿cómo es que se llama? Este tipo de sustancias, pues lo que van a generar es precisamente la desaparición de células cancerígenas en la piel, por eso es muy, pero muy importante el consumo regular. Tenemos otra vitamina que se denomina como la vitamina K o filoquinona, y esta vitamina es muy importante consumirla en el caso de todos nosotros porque ninguno está exento de desarrollar alguna especie de trombo o de producir algo que se denominan los trombocitos, y estos trombocitos pues precisamente están relacionados con la formación de células que forman la trombosis en cada persona. Es decir, que cuando yo estoy hablando de trombosis, estoy hablando de una obstrucción que se da en términos del sistema circulatorio, porque se forma un coágulo a nivel interno. Entonces, ese tipo de coágulos, entonces lo que generan es que técnicamente toda la cascada y todo el sistema de riego de la sangre termine por obstruir, y que a través del proceso de obstrucción simplemente el cuerpo genere pues como tal una desalimentación de todo el sistema y todo el torrente sanguíneo de una parte del cuerpo. Por eso es que a uno le dan normalmente la recomendación de que si uno tiene un hematoma muy fuerte, entonces es preferible no sobárselo precisamente para que esos coágulos no vayan a ir a atacar o acumularse de pronto en alguna parte del cuerpo y vayan a formar una trombosis. Pero también es importante tener en cuenta que la formación de la trombosis en algunos casos depende principalmente de esta vitamina. Cuando una persona tiene una baja dieta en consumo de legumbres, de alimentos de color verde, como por ejemplo el brócoli, como por ejemplo las acelgas, las espinacas, el apio, la lechuga, entonces se disminuyen las concentraciones precisamente dentro del hígado, y esto puede llegar a generar este tipo de inconvenientes. Lo más importante es tener en cuenta que todo ese tipo de vitaminas, o por lo menos esta en específico, es un medio de prevención precisamente para que no se vaya a formar ningún tipo de trombo. Yo no sé si ustedes recuerdan el caso de Miguel Calero, de pronto si alguno de los chicos me acuerda quién fue Miguel Calero. Miguel Calero, ¿se acuerdan, muchachos? Niños. No. Sí, señor David, el futbolista. Sí, él era el arquero, fue arquero de la selección Colombia por muchos años, fue arquero del Pachuca de México. De hecho, eso es, mejor dicho, México era un país que lo quería él bastante, pero pues en lo personal, digamos, por lo que más lo recuerdo yo fue precisamente por el cuadro de enfermedades que tuvo él, porque realmente este señor primero empezó con una trombosis en el brazo izquierdo, es decir, se le formó un coágulo en el brazo izquierdo que prácticamente le dejó paralizado el brazo y casi que muerto el brazo por unos meses hasta que él realizó todo el proceso de tratamiento. Pero alrededor de su vida, Miguel Calero tuvo alrededor de 9 episodios de formación de trombos en el cuerpo, hasta que finalmente le apareció a nivel del sistema nervioso central, y pues esta persona infortunadamente falleció. Sí, fue un futbolista, pues obviamente él vivió en México prácticamente casi que toda su carrera, porque jugó con ese equipo que está mencionando por ahí David, el Pachuca de México, y pues precisamente él allá, pues su muerte es muy recordada por todo lo que hizo por el equipo y también por la manera en la que luchó por la enfermedad, porque realmente tener 9 episodios de trombosis es muy berraco, y lograr superarlos todos hasta que el último ya finalmente fue prácticamente 15, casi 20 años después de que le apareció el primero, fue bastante fuerte para él, pero bueno. Entonces, precisamente
¿Qué tipo de dieta le debieron haber recomendado a él? Pues le debieron haber recomendado una dieta precisamente a base de esto. Y posiblemente lo hizo, pero es que ya la formación de trombos, una vez se forma el primero, es un poquito más difícil eliminarlos o tratar de procurar que el cuerpo no los produzca tanto. De esta parte, pues obviamente hay que tener en cuenta que también los cambios térmicos pueden llegar a formar trombos a nivel corporal. Entonces, también les cuento otra historia. Hace algunos años, cuando yo trabajaba en la zona rosa como mesero, un día nos mandaron una de esas chicas de impulsadoras de cerveza. Y pues obviamente ustedes saben que allá las mandan con unos vestidos que no les cubren absolutamente nada. Entonces la chica estaba trabajando, usted sabe, pues en esos sitios hace muchísimo calor cuando toda la gente está bailando, y ella obviamente por salirse sin ninguna chaqueta, sin nada, pues lo que hizo fue formársele precisamente una, una trombosis, es decir, se le formó unos trombos y se suponía que tenía ella que llegar el siguiente fin de semana, y después como de los 2 meses volvió, y cuando volvió después de los 2 meses nos explicaba que era que había tenido un cuadro de trombosis. Laura, no, pues no pasa nada realmente cuando se cocinan, porque recordemos que aquí en este caso estamos hablando de las liposolubles, y las liposolubles no pasa nada con ellas. Ahí, entonces, bueno, en el huevo sí hay una vitamina también que se tiende pues a desaparecer cuando se calienta, pero entonces, o sea, estas liposolubles, ellas casi que no les pasan nada porque son muy estables. Ustedes saben que la temperatura de cocción o la temperatura de transformación precisamente para las grasas es bastante alta, entonces ellas casi que son muy, pero muy estables, y estas vitaminas son a base de grasas. Por eso era que les hablaba a ustedes principalmente de los betacarotenos, y se los hablaba en la sustentación de lípidos. ¿Listo? Entonces, se cocinan con acelgas, entonces, bueno, listo. Entonces hay que tener en cuenta principalmente esto. Con ellas no van a pasar casi nada, por eso hay también la importancia de realizar un buen proceso de cocción sobre las mismas. De hecho, yo no sé si ustedes sabían que en un análisis bromatológico que se hizo, pues también descubrieron que la espinaca tiene un veneno que no es mortal para los seres humanos en la concentración en la que la tiene la espinaca. Si fuera más alta la concentración, sería fatal para nosotros, pero por el momento entonces no es mortal, es muy, muy, pero muy bajita la concentración de ese veneno. ¿Vale? Nos pasamos entonces a las vitaminas hidrosolubles. Estas sí son termosensibles y fotosensibles, quiere decir que si esta vaina, estas son las que si se cocinan, se dañan. ¿Listo? Si se las dejan a la luz después de usted preparado algún juguito, se dañan. Por eso es mejor consumir en esos frasquitos de color oscuro para que se traten de conservar al máximo posible. Entonces ahí vamos a tener a la vitamina C, que es como la más representativa, la que más conocemos, y todas las del complejo B, que son la B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9 y B12, ¿vale? Esta vitamina C o ácido ascórbico, entonces ella básicamente va a participar en los procesos de síntesis del colágeno, va a funcionar como un antioxidante que le va a indicar a los glóbulos blancos que si llegan a encontrar alguna célula con algún radical libre, es decir, alguna célula que pueda hacer posteriormente un cáncer, pues este tipo de células van a entrar a atacarlas. ¿A través de qué? A través de esta vitamina C, que es el ácido ascórbico. Participa en el transporte del oxígeno y tiene que ver también y está asociada con la vitamina B9 o el ácido fólico, porque ella también va a tener ciertas características para que la vitamina B9 o el folato no vaya a generar ningún tipo de problema cuando una mujer está embarazada y el feto está en pleno proceso de formación. Recordemos que el feto, cuando está en pleno proceso de formación, a las mamás les mandan a consumir una serie de complementos para que no vaya a desarrollar alguna especie de malformación, y en este caso pues será precisamente para esto. También entonces en ellas las vamos a tener concentradas casi que principalmente en los frutos secos, perdón, en los frutos cítricos, y a pesar de pronto que uno pensaría que las frutas como por ejemplo la mandarina, como por ejemplo la parte de la, ¿cómo es que se llama? De la mandarina, del limón, de la naranja, tienen mayores contenidos de vitamina C, pues la fruta que tiene más contenido de vitamina C por encima de estas tres que les acabé de mencionar es la guayaba, y por encima de la guayaba está ¿cómo es que se llama? Está el kiwi, y por encima del kiwi entonces tenemos otra que es relativamente nueva pues para nuestra dieta, que es lo que se denomina como el agraz.
¿Listo? Entonces el agraz no solamente tiene vitamina C, sino que también tiene otro grupo de complementos de la vitamina B, además de unas concentraciones de hierro que van a permitir por lo menos que una persona también tenga la posibilidad de limitar, por ejemplo, enfermedades como la anemia. Entonces, esto le sirve y esto es funcional para las personas con las que hemos venido hablando acerca del proyecto de grado 11 que van a presentar. Entonces, el agraz también tiene unos altos contenidos de hierro y además de las vitaminas, entonces, digamos, si una persona logra hacer helados de agraz, pues serían un poquito costosos, pero serían pero muy benéficos a nivel corporal, ¿vale? Entonces, continuamos entonces aquí. Bueno, entonces vienen las vitaminas del complejo B. Básicamente dentro de ellas están 8 vitaminas. Todas ellas tienen unas funciones de analgésico, entonces por eso, sobre todo cuando hay dolor muscular, y también eliminan también esa sensación de cansancio y de sueño regular. Entonces, por eso es que les venden a ustedes complementos y les dicen, toma shot D para eliminar el cansancio y para tener mayor cantidad de energía a nivel corporal. Pues esto es cierto, ¿vale? No únicamente, no será el único complejo B, pues finalmente ese tipo de complejos es bastante costoso y generan lo mismo que otro tipo de medicamentos que de pronto pueden ser un poquito más económicos, pero que tienen la misma composición química. Salvo que por no tener de pronto una propaganda, pues los tienen que cobrar un poquito más económicos. Y esto también se los digo con conocimiento de causa porque, pues para los que ya saben, también estoy estudiando regencia en farmacia, entonces ya saben que en materia de medicamentos les puedo dar también indicaciones acerca de los mismos, no formulaciones, indicaciones. ¿Listo? Entonces, ayudan a formar los glóbulos rojos, o sea, quiere decir que también están asociadas y fíjense que todas las vitaminas del complejo B serían pero muy funcionales, por ejemplo, para una persona que tenga no solamente problemas de anemia perniciosa, sino anemia falciforme, anemia hipocrómica, anemia hipercrómica y también la anemia hemolítica. Entonces, en este caso sería pero muy indispensable precisamente para ellas. De esta forma también tendríamos que entenderlo que además como se encuentran estas, podemos encontrar también otras enfermedades como la leucemia, que también una de las formas de fortalecer la sangre o de ayudar a combatir esta enfermedad es precisamente a través del complejo B. ¿Listo? La vitamina B1 tiamina, entonces básicamente ella participa en la metabolización de los carbohidratos y de los aminoácidos, entonces tiene que ver precisamente con eso que nosotros hablábamos en las clases anteriores. Contribuye a los procesos de transmisión nerviosa, entonces de ahí hay que tener en cuenta que una transmisión nerviosa se da en presencia de dos bioelementos, uno es el sodio, otro es el potasio, pero que esta tiamina o esta vitamina B1 lo que va a hacer es como ayudarle a dar ese empujoncito necesario para que el proceso sea también posible. Se encuentran principalmente en los cereales y principalmente en alimentos integrales. Por eso es que también es importante consumirlo. Una persona que esté en la época fit, en donde consume todo tipo de alimento integral, pero lo que está consumiendo principalmente es tiamina. Luego viene la riboflavina. Esta riboflavina la podemos encontrar también en todas las carnes, también la podemos encontrar en el hígado, a pesar de que no es una vitamina liposoluble, también la podemos encontrar ahí. Y desarrolla, entonces también contribuye, ¿pero por qué está ahí? Pues porque ella básicamente contribuye al proceso de desintoxicación del hígado. Entonces, al desintoxicar el hígado, pues lo que va a hacer es, digamos, mantener el equilibrio en términos biológicos de este órgano, que, digamos, en el caso de una persona que tenga muy cargado el hígado, pues también la riboflavina le va a ayudar a descargarlo porque es una vitamina completamente hidrosoluble. Y recordemos que el hígado se carga con vitaminas liposolubles. Mantiene el buen estado de la piel, del cabello, de las uñas, es decir, que cuando una persona tenga problemas de alopecia, es decir, que se le esté comenzando a caer el cabello, pues consumir esta vitamina, aumentar el consumo de esta vitamina, va a ser muy importante para el cuerpo, ¿vale? Se encuentran los frutos secos, entonces hablemos de nueces, hablemos de maní, hablemos también, a pesar de que el champiñón es un fruto seco, pues hablemos también que el champiñón también lo tiene. En las carnes de pescado, en las carnes de res, carnes de cerdo, casi, más dicho, en todas las carnes lo van a encontrar ustedes. Esta es un poquito más resistente, ¿sí? Estas sí son un poquito más resistentes. Es que cuando estamos hablando del complejo E, ellas son un poquito más resistentes. Digamos que la más sensible de todas, Sofía, termina siendo la vitamina C, ¿sí? Entonces, esa sí es casi que la tapa. O sea, mejor dicho, la vitamina C no se puede mirar. Usted licuando se tira la vitamina C, ¿sí? Por eso es que es importante consumir principalmente la vitamina C en fruta.
Sí, a veces no es tan funcional de pronto consumir los alimentos licuados, pero sí, por lo menos en términos de frutas, se pueden y se pueden consumir, ¿vale? Y es mejor consumirlas. ¿Listo? Entonces, por eso les digo, o sea, realmente con la que más hay problema de todos por la fotosensibilidad y la termosensibilidad, precisamente termina siendo con ella. Pienso por lo menos que la vitamina B1, pues es un pan integral, ¿a qué temperatura lo tienen que hornear? Y aún así sigue funcionando ese tipo de vitaminas. Pero la vitamina C por ejemplo, en un jugo de guayaba que usted lo ponga a calentar un poquito. O sea, técnicamente son 50 grados centígrados y ya no tiene nada de vitamina C. O lo deja a la luz expuesta por 20 minutos y después de 20 minutos ya tiene menos del 50% de vitamina C. ¿Vale? De ahí también entonces tenemos la niacina, que la niacina interviene pues, también en el proceso metabólico y en el proceso de absorción de grasas, de glucosa también, de alcoholes también. O sea que si favorece el proceso de absorción de alcoholes, no me quiero imaginar una persona que esté consumiendo niacina con una botella de aguardiente. Mejor dicho, queda completamente perdida, porque lo que acelera es precisamente ese tipo de procesos. Se encuentran también en frutos secos, muy importante que los frutos secos también tomemos la cultura nosotros también de consumirlos porque nos van a producir algunas especies de beneficios o unos múltiples beneficios para el cuerpo. Y pues bueno, ahí está también la vitamina B3 o niacina. También interviene en el sistema nervioso, pero, pero digamos que su principal efecto está sobre los procesos digestivos y metabólicos. ¿Listo? Luego viene el ácido pantoténico, entonces el ácido pantoténico también es muy importante para la síntesis de proteínas y de hormonas, es decir, que por ejemplo, proteínas como la hemoglobina, que ya la hemos mencionado que es una proteína en sangre, lo que va a hacer es precisamente poder formar ese grupo hemo, ese grupo de hemoglobina a través del ácido pantoténico. Contribuye al metabolismo energético, pues precisamente porque fortalece la hemoglobina y la hemoglobina lo que más transporta es oxígeno, o sea que quiere decir que el sistema energético se puede ver acelerado a través de ella. También se encuentran en cereales, algo que se me olvidó decirlos a propósito que ahorita veo la imagen, es que la mayoría de, de, de vitaminas que les he mencionado, casi todas ellas se encuentran en dos alimentos principalmente. Para nosotros consumir un aguacate es normal, pero en otro país es un fruto exótico. En el aguacate y en el huevo. Entonces, por eso es importante mantener un buen consumo de los dos, pero no que sea un consumo diario, sobre todo el huevo. El aguacate, pues como tiene otro tipo de vitaminas también, digamos que va a ser un poquito más libre en términos del consumo. ¿Listo? De otro lado, entonces nos encontramos con la B6 o piridoxina, y esta piridoxina es muy, pero muy importante en los procesos de replicación del ADN y del ARN. O sea que una persona que está formando un cuerpo dentro de sí misma, es decir, una mamá, tiene que tener en cuenta este tipo de vitaminas para que no vayan a nacer el bebé con ningún tipo de malformación por alteraciones en el ADN o en el ARN. Y para nosotros también. Entonces, recordemos que el cáncer es una alteración en la molécula del ADN, por eso deberíamos consumir vitaminas como por ejemplo la vitamina B6. Intervienen, por eso es que dice ahí directamente que intervienen en el metabolismo y en la síntesis de proteínas. Bueno, ahí no dice síntesis, pero en la síntesis de proteínas es donde tiene que ver. ¿Listo? Uno de los alimentos, digamos que como uno de los más representativos están los plátanos o los bananos. Entonces, en ellos vamos a encontrar altos contenidos de piridoxina. ¿Listo? En la vitamina B8, entonces nos vamos a encontrar a la biotina. Ustedes habrán escuchado muchas propagandas de la biotina. Y la biotina también es importante, por ejemplo, para las personas que realizan ejercicio, porque la biotina es técnicamente una vitamina que les va a permitir formar la mayor cantidad de tejido muscular. Así que esta es importante, esta nos va a servir precisamente para ese tipo de procesos. Y pues bueno, hay que tener entonces en cuenta que además del proceso de nutrición, también de pronto si queremos hacer ejercicio, consumir biotina será una muy buena alternativa para desarrollar tejido muscular. Tenemos entonces ya casi que finalmente al folato del ácido fólico, entonces que esto se utiliza principalmente para las mujeres en el caso de cuando están en estado de embarazo, es decir, que tanto la piridoxina como el folato son muy, pero muy importantes para que las madres no vayan a tener bebés que vayan a nacer con malformaciones como labio leporino, paladar hundido, malformaciones en las orejitas. Ustedes se han dado cuenta que hay niños que nacen con problemas en las orejas, que no se les alcanzan a formar
por completo, y eso es precisamente producto de esto, de la ausencia de ácido fólico o de folato dentro del periodo dentro del periodo de gestación, ¿vale? Entonces, y la vitamina B12, que también se denomina como la cianocobalamina, que recordemos que cuando les hablaba a ustedes acerca de los bioelementos, entonces les mencionaba a ustedes el cobalto, y el cobalto pues está relacionado precisamente también con la formación de glóbulos rojos. Es decir que si ustedes analizan muy bien la estructura, esta estructura que les estoy presentando aquí, que es la de la cianocobalamina, también es muy similar, y ya les voy a referir también la diapositiva, la estructura. Se van a dar cuenta que ustedes que también es muy similar pues a una estructura proteica como por ejemplo la de los vertebrados en la hemoglobina. Entonces, permítanme aquí un momentico a ver si la encuentro y ya establecemos el comparativo. Entonces, mírenla. Entonces está aquí. Mira, si quieren la tomo aquí, control C. Y la pego aquí para que ustedes más o menos la comparen. Si se dan cuenta, tiene casi que la misma estructura que tiene la hemoglobina, y pues esa misma estructura es la que nos permite de que de alguna forma nosotros tengamos una relación también en los glóbulos rojos con este tipo de vitaminas. No sé si tengan alguna pregunta, chicos. ¿No? ¿Seguros? ¿O me estaban escuchando por lo menos? ¿Qué tal yo aquí hablando y ustedes? Sí, profe. Ah, bueno. Sí, profe. Bueno, entonces realmente pues espero que en este caso les haya sido más o menos productiva la clase o que les haya sido muy productivas. Pues realmente muchachos, yo les hago la invitación a que aprovechen todo esto porque pues como les decía hace un momento, más allá de pronto de que ustedes tengan, como tal ¿qué digo yo? Una información, realmente esto lo apliquen para sus vidas y se den cuenta porque es importante todo este tipo de biomoléculas y todo este tipo de cosas a nivel bioquímico que les pueden ser muy, pero muy funcionales a ustedes, incluso hasta para el tratamiento de una enfermedad, ¿vale? Entonces, de mi parte, pues no sería nada más el día de hoy. Voy a parar la grabación de la llamada. Porfa, les pido el favor que me regalen un momentico mientras que les voy tomando la asistencia. Y con eso quedaríamos entonces, de esta manera, quedaríamos listos entonces con la temática y de aquí en adelante pues sería realizar otros ejercicios